hablar de lo que es el sistema de enseñanza artística en Cuba, de ese sistema que es un poco complejo en la actualidad de entender si no hablamos de algunos antecedentes. Voy a tratar de ser lo más concreta posible, lo más pequeñita posible en esta parte de aquí de los antecedentes, pero es increíble todos los antecedentes que existen en el país antes del 59, o sea, antes del triunfo de la revolución. Ya después, cuando triunfa la revolución, es que se empieza a conformar realmente ya todo lo que es el sistema de enseñanza en sí más fuerte, y van a ver por qué es que realmente es un sistema de enseñanza en la actualidad. Porque es un sistema, es la interrogante, un sistema que es atípico totalmente. Discúlpeme, van a descubrir que existen formas, estudios, investigaciones detrás de cada concepto para conformar este sistema, porque existen grupos de psicólogos y pedagogos que estudian, que se dedican a eso, a esa formación de la enseñanza artística y cómo hacerla cada día más, cómo hacerla mejor y más perfeccionada. Estos son programas que actualmente se pasan toda la vida en constante movimiento, en constante desarrollo, y se van buscando la forma más asequible de poderlo hacer. Bueno, los antecedentes en realidad para el surgimiento de la enseñanza artística en la parte de la música data en Cuba del siglo XVI, cuando precisamente un mestizo que había estudiado órgano en Sevilla y en Alcalá de Henares empieza a impartir clases de música en la Catedral de Santiago de Cuba. Si van a Santiago de Cuba, es un parque. Evidentemente empieza a impartir clases en ese parque, y llega un momento determinado que se convierte en el parque precisamente en un centro de aprendizaje de una manera muy espontánea, muy dada al modo de ver y aprender por similitud. En el 12 se edita el primer manual, por primera vez, para el aprendizaje de la música. En el 14 surge la primera academia musical, que está creada por don Antonio Coelho. En el 1903 abrió las puertas el Conservatorio Municipal de La Habana, que actualmente es el Amadeo Roldán, que se conserva así actualmente, radica en Centro Habana, que es la primera institución de la enseñanza musical en Cuba. Y a partir del 56 y hasta el 65, la Universidad de Oriente contempla, Oriente de Santiago de Cuba, nosotros antiguamente en aquella época se le decía Oriente, ¿no? Es la universidad que va a contemplar entre sus planes de estudio la licenciatura de la música, incluido dentro del proceso ese. Las artes plásticas, por otra parte, en 1918, es fundada en La Habana por el pintor francés Jean-Baptiste Vernet, la Escuela de Dibujo y Pintura, que precisamente existe también hoy en día, que es la Academia de San Alejandro. En el 37 los pintores fundan el estudio un estudio de libre de pintura y escultura. Los centros de enseñanza de la plástica, en el 35 se desarrolla uno en Santiago de Cuba, otro en el 41 en Matanza y otro en el 46 en Santa Clara y Pinar del Río. Estos son los antecedentes fundamentales que van provocando esto. En el teatro, a pesar de que el teatro en Cuba existe desde los primeros momentos de 1800 y hasta en 1700 se dan cuestiones de teatro, precisamente hasta el 40, no es que surge la Academia de Artes Dramáticas, que cuenta entre sus fundadores con Alejo Carpentier, José Manuel Valdés Rodríguez y Luis Amado Blanco. En el 46 abre las puertas ya lo que es la Academia Municipal de las Artes Dramáticas, con un plan de estudio de 13 años que incluía la enseñanza de teatro infantil y teatros de títeres. El ballet, por otra parte, en el 31 se funda en La Habana en la Sociedad Pro Arte Musical, que crea la primera escuela de ballet. Entre los alumnos de esta academia está Alicia Alonso, Alberto Alonso, Ramiro Guerra, las ilustres figuras nuestras de la danza y el ballet. En el 50 inicia sus labores en la Academia de Ballet Alicia Alonso, que ha sido rescatada de una manera u otra hace unos años, porque dejó de existir. En el 55 se crea la Escuela de Ballet de Camagüey, que fue creada precisamente por Alberto Alonso. Pues ese era el panorama de la enseñanza artística antes del triunfo de la revolución. Influyen muchísimos pensamientos y todo, pero en aras del tiempo no podemos darle más información. Cualquier cosa después al final podemos
trasladarle por email, si les interesa, a quien le interesa, más información al respecto para que sepan. Ahora, a partir del 59, con la Revolución Cubana se deja clara la posición de la revolución como el desarrollo importante que tenía la cultura en la Revolución Cubana. Y precisamente es que se dice que es escudo y espada de la nación cubana. O sea, se proclama la cultura como el escudo y la espada de la nación cubana. En el año 62 se crea la Escuela Nacional de Arte, o la ENA, así es como la conocen por lo general, con una nueva concepción de la enseñanza artística cubana. Precisamente se crea donde se encontraba el country, donde se jugaba golf en La Habana. Era un club norteamericano que existía ahí, donde la gente de dedito, pero muy parado, eran las que asistían ahí, porque nosotros le decimos así a la gente que son de mucho rango, ringo, porque ni el presidente de la República podía entrar porque era mulato. Se pueden imaginar, ni Batista podía entrar ahí porque era mulato, que era de ringo rango. Entonces, en el año 62, bueno, que se crea la ENA, esta ENA se inicia precisamente su labor en 4 ramas: en la música, en la plástica, en ballet, en las artes dramáticas. Y 3 años después se introduce la danza moderna como tal. En el 62 se funda también la Escuela Nacional de Técnicos de Bibliotecarios, muy importante que se incorpora a esto, la Escuela de Esteban Sala, que es allá en Santiago de Cuba, y la Escuela Profesional de Arte de Camagüey. En el 65 se inaugura la Escuela de Danza Moderna. En el 76 ya la cultura entra a un fuerte periodo de institucionalización y ya se hace el ministerio como tal, o sea, es Armando Jar quien liderea este. Y en ese mismo año, 76, ya se crea el Instituto Superior de Arte. El Instituto Superior de Arte, que va a conformar el escalafón superior de esa enseñanza. Va a ser una universidad, una universidad dedicada al arte nada más, donde se estudian las manifestaciones del arte. Por regla general en el mundo, por lo general no existe una universidad aparte que contemple todas las manifestaciones del arte. Eso se incorpora a las universidades en realidad. Se estudia el departamento de música, se estudia plástica, pero dentro del estudio de la universidad. Aquí existe una universidad que solo se estudia las artes, las manifestaciones del arte. En el 77 se inaugura la Escuela de Arte Circense, que precisamente es circo y variedades, que también se incorpora. Y en el 79 se crea ya el Centro de Superación de la Enseñanza. Ese Centro de Superación de la Enseñanza precisamente es el centro que va a superar a los mismos profesores que cada día dan clases en las escuelas de arte. O sea, va a ser un centro que va a estar constantemente enriqueciendo a estos profesores de la enseñanza en las últimas tendencias del arte, en las asignaturas que necesiten ellos como tal realizar.